Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les traemos un capítulo muy interesante que se titula ¿A ti nunca te ha hablado un muerto? Hola, ¿qué tal, Aida? Soy Marco Antonio Molina y a ver, va a estar bueno. Tú comienza a explicarnos de qué se trata. Y claro que sí. Bueno, pues este capítulo se nos ocurrió a raíz de diversas historias, también historias que nos han mandado al correo, algunas historias que hemos estado trabajando, que hemos estado recolectando por ahí. Y bueno, una de las cuestiones bien importantes es que hay muchas visiones acerca, o versiones más bien acerca de lo que pasa después de la muerte. Por ejemplo, pensando en el espiritismo sostiene que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos no son mundos aparte, sino que los muertos están aquí y habitan este mismo mundo y están en constante comunicación con los vivos. Por ejemplo, sobre todo cuando hay muchos lazos, ¿no? Cuando hay lazos muy fuertes con la gente que está viva, y bueno, eso hace que estos muertos permanezcan aquí, estén entre nosotros y busquen alguna manera de comunicarse con los vivos. Eso me parece muy interesante porque el espiritismo es una corriente que habla de esto, pero no es la única que habla de un mundo en el que los muertos no están muertos y ya para siempre va a ser así. No, más bien esa incluso es una visión judeocristiana acerca de la muerte, te quedas en el cielo, en el infierno, en el purgatorio y ya, y el mundo de los vivos es muy aparte. Entonces, tan solo habría que pensar un poco también en el Mictlán, ¿no? Donde los muertos iban a algunas secciones diferentes dependiendo de la muerte que habían tenido, pero había ciclos y después regresaban a otra encarnación en este mundo. Entonces no había una separación, sino el mundo era como circular o es como circular y arriba están los vivos y abajo los muertos y hay un círculo infinito de reencarnaciones que permite que los muertos vuelvan, ¿no? Entonces hay muchas ideas acerca de esto de la muerte, pero pues a nosotros nos gustaría hablarles acerca de algunas manifestaciones de gente muerta, ¿no? Por eso en nuestro capítulo se llama ¿A ti nunca te ha hablado un muerto? Porque hablan y están cerca de nosotros y esa es una de las manifestaciones, de una de las tantas manifestaciones que tienen o de las formas de entablar una comunicación con los vivos, hablándonos. Y bueno, a partir de eso tenemos algunas historias, ¿no? De manifestaciones y también de justo hablar entre muertos y vivos. Y bueno, Marco, no sé si quieres agregar algo o yo tengo ahí un par de historias que podría contar sobre cómo nos hablan los muertos, ¿no? No, nada más lo que comentaría sobre esto que dices es que, bueno, efectivamente, en muchas culturas se piensa que hay una comunicación, no nada más la judeocristiana, y no recordemos que, bueno, el concepto de purgatorio, infierno, etcétera, incluso son conceptos recientes, ¿no? O sea, el mismo concepto de purgatorio e infierno no ha sido el mismo a lo largo de la historia de la religión católica, ¿no? Bueno, entonces en otras culturas hay, y me gustaría primero escuchar tus historias. Yo tengo por ahí un par de historias que quiero comentar sobre esto, y una de ellas precisamente no ocurre en Occidente. Ahorita voy a contar esa historia, ¿sí? Pero Ok. escuchamos las tuyas primero. Bueno, pues son historias muy breves, ¿no? Porque estas incluso han salido en charlas cotidianas. Y bueno, una de las preguntas que empezó a hacerse en una reunión familiar y en la sobremesa fue, ¿a ti nunca te ha hablado un muerto? Y pues la respuesta automática fue, no, obviamente no me ha hablado ningún muerto, ¿no? Pero en esa charla, uno de los que estaban ahí, uno de los invitados que estaba ahí, empezó a contar cómo a él sí le hablan los muertos. Y son muertos que a veces ve y que a veces escucha. Entonces, según su testimonio, es que le ha pasado que muchas veces ve a un muerto junto a una persona y sabe que es un muerto que le anda cuidando, porque también es una creencia, ¿no? Que los muertos no están cerca para hacer daño, sino también están ahí para cuidar, ¿no? O mayormente para cuidar. Puede haber un muerto malo por ahí haciendo alguna travesura, pero que en general los muertos se acercan para cuidarte o para tener algún tipo de ayuda, para atenderte algún tipo de ayuda. Entonces, en algún momento él contaba
que le ha pasado que llega a una casa, que llega a una reunión y él ve a una persona ahí, a un muerto, y sabe que es un muerto, que están ahí reunidos, que lo está cuidando, acompañando, etcétera. Y también contaba que en algún momento estos muertos lo que hacen también es hablarle a él al oído para contarle cosas o decirle cosas de la persona que tiene enfrente. Y que muchas veces se ha visto en la necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Y les cuenta algo, les dice algo, así como de, ¿no te ha estado doliendo el estómago últimamente? Porque ya empieza a hacer como toda una serie de preguntas alrededor de algo muy específico de esa persona, porque el muerto le está diciendo, oye, avísale que esto y esto y esto, o dile esto y esto y esto. Entonces, él contaba que a veces es un poco difícil convivir pues con esta facultad que tiene, sobre todo cuando hay muchos muertos. Y mencionaba que cerca del Día de Muertos, del 1 y 2 de noviembre, pues eso se pone más intenso porque empieza a haber más muertos que están todavía más avispados y más cerca de las personas vivas. Y bueno, después en esa conversación, pues empezaron a surgir muchas historias y una de las historias era que en ocasiones los muertos te hablan para molestar también, ¿no? Y te hablan para que sepas que están ahí cerca y que se empiezan a manifestar dependiendo de si les haces caso o no les haces caso. Y que las manifestaciones son como graduales, ¿no? Como ya lo hemos visto también en algunas películas hollywoodenses, de pronto se mueve el vaso, de pronto hay cosas que cambian de lugar, de pronto se cierran las puertas, se apaga la luz, etcétera. Y entonces empezamos a contar estas historias, empezaron a decir algunos, no, pues a mí me ha pasado que pues yo puedo, veo que de pronto se me mueven las cosas, de pronto me las cambian de lugar, etcétera. Y la recomendación es que cuando eso pasa, no dejemos que las manifestaciones se vuelvan a lo mejor más insistentes, sino que hay que poner siempre una veladora y un vaso de agua y ofrecérselo al muerto que anda aquí acompañándome para que esté en paz. Y es una manera de que los muertos, en su forma de manifestarse, tampoco perturben nuestra vida cotidiana. Y bueno, después de todo eso, en alguna de las cosas, yo, se me ocurrió decir, bueno, pues a mí nunca me ha hablado un muerto, pero yo una vez escuché mi nombre, como a eso de las 5:30 de la mañana, yo pensé que era mi mamá que me había llegado a visitar de sorpresa y salí corriendo a abrir la puerta. Y todos los que estaban ahí presentes dijeron, no, eso no se debe de hacer. Eso es que te hable un muerto. Entonces, resulta ser que a la que decía que nunca le habían hablado a los muertos, sí, habían hablado a los muertos. Y que muchas veces pasa eso, que empiezan a hablarnos cuando nosotros estamos descansando, durmiendo, etcétera. Mucha gente se espanta, mucha gente muy despistada como yo, ni siquiera se da cuenta de que el muerto estaba ahí dando lata, pero es una forma de llamar la atención para que pongamos en su camino lo que les decía, flores, agua, una veladora, etc. Bueno, pues a ver, ya diste como historias para ir comentando algunos elementos, ¿no? Lo que mencionabas me parece que es un elemento común a muchas culturas y pensemos, culturas, por ejemplo, como en Asia, Japón, por ejemplo, en Japón, pero en otros países asiáticos también. La idea es que hay que atender, porque así es como normalmente se dice, hay que atender a nuestros muertos, ¿no? La idea es que nuestros familiares, por ejemplo, están en algún lugar y entonces hay que atenderlos, que tienen necesidades, pero que en ese atenderlos también ellos retribuyen de alguna manera, ayudándonos, guiándonos de alguna forma, ¿no? Bueno. Ah, ejemplos de Asia que mencionaba yo, pues los tenemos, eh, por ejemplo, me parece que es en Mulan, se ve que hay un altar familiar que es el que hay que atender, ¿no? Y a partir de atender ese altar familiar es que se ayuda, en este caso, al personaje, pero bueno, pensemos, si es una película, claro, y puede ser incluso esa visión ya desde que estamos viendo una película
que es producción occidental, tal vez pensamos, bueno, no es tanto la visión realmente local, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos el caso en Japón, decía yo, o incluso en Corea, hay una industria. Venden, y esto es increíble, pero es real, venden, por ejemplo, celulares, venden cámaras fotográficas, venden dinero, un montón de cosas que se venden en los mercados, así un poco como lo del Día de Muertos, que vamos nosotros y lo que venden son papel picado. En México venden papel picado, veladoras, etcétera, flores, ¿no? Bueno, en Asia, en Japón o en Corea, venden lo que quieras, un microondas, un horno de microondas de papel, dinero de papel, un celular de papel, o sea, venden una cantidad de productos de los que nosotros usamos en la vida cotidiana y que se queman en un altar, se queman y se supone que eso se lo están mandando a sus muertos para que sus muertos tengan esas comodidades en donde estén, ¿no? Y claro, se considera que a cambio ellos van a también ayudarnos, a guiarnos, etcétera, o por lo menos estar tranquilos, ¿no? Como decías tú, bueno, por lo menos no nos van a estar molestando, no nos van a estar ahí buscando y llamando así sin alguna razón. Ah, esa es una, me parece que eso es interesante en esta reciprocidad, ¿no? Con los muertos. O sea, hay que atenderlos porque ellos también pueden ayudarnos, pueden guiarnos, etcétera. Ah, hay otras historias que yo quiero comentar por ahí, pero no sé si tú quieras decir algo o contar alguna otra historia. Yo Par. pienso en dos, pero pueden esperar. Tú dime. Ok, yo también tengo ahí otro par y podemos ir platicándolas, pero a mí me parece que es bien importante también, sí, estas cosas, fíjate, esto que tú dices del celular y demás, pues también tiene que ver un poco con estas ofrendas, ¿no? Que de pronto me decían a mí flores, agua y una vela, que es como lo básico, pero también les puedes poner comida, según la recomendación que me decían, puedes ponerle comida, puedes ponerle dulces, como si fuera una ofrenda del Día de Muertos, lo que le gustaba o lo que te gusta mucho a ti y que se los ofreces como para compartir, ¿no? Pero también en esta charla lo que decían es, los muertos no solo son tus familiares, también hay muertos que están contigo porque son muertos que quieren cuidarte, que a veces te quieren cuidar porque te vieron en algún momento y quisieron pegarse contigo para ayudarte, porque ¿qué más podrían hacer, no? Entonces, en ese sentido, pues también puede ser que haya muertos que no sean de tu familia. Y otra cuestión, hay muertos infantiles, por supuesto que también, pero los muertos infantiles son más de cuidado, porque como son niños, muchas veces hacen travesuras desmedidas. Y esas travesuras desmedidas sí pueden espantar y sí pueden perturbar a la gente viva. Entonces, esa era una de las recomendaciones. ¿Quieres contar tus historias una y una? ¿Cómo hacemos, Marco? Ah, bueno, a ver, nada más para que no se me vaya a ir a propósito de lo que decías hace un rato. Es cierto, ¿no? Sí, yo hablaba de los muertos familiares porque en Asia, por ejemplo, son los que tienen más presentes, ¿no? Pero en otras culturas hablan de muertos en general que pueden acercarse a ti, como decías tú, por una cuestión, por ejemplo, de compatibilidad. O sea, algo ven en ti y entonces deciden acercarse y acompañarte, ¿no? Es esa un poco la idea. Y fíjate, una de las historias, cuando empezamos a hablar de este tema, de que, bueno, estábamos planeando que íbamos a hablar del tema, yo recordé un documental, es un documental español, tiene mucho que lo vi, fue hace varios años, pero bueno, el documental no trataba de esto. El documental es un documental español donde un antropólogo español va a una etnia africana, están en África. No recuerdo si son los Fulani, es probable que sean los Fulani, pero no estoy seguro. Pero bueno, es probable que hayan sido ellos. Y entonces el antropólogo, pues es un documental de antropología, va mostrando la manera de vida de este grupo, ¿sí? Cómo siembran, cómo, en fin, cuidan a sus animales,
la organización, etcétera, pero en algún momento llega con el brujo o chamán del pueblo, ¿no? Entonces, el chamán lo invita a pasar a su choza, se sientan en el piso y el chamán extiende, en nosotros diríamos como un petate, también se le llama estera, ¿no? Y ahí avienta algunos huesos, algunos caracoles. Eso recuerda mucho la tradición yoruba, por ejemplo, que en Cuba todavía se utilizan caracoles para la adivinación, ¿sí? Y entonces el chamán, y eso está grabado, porque el chamán permite que lo graben. Bueno, le llamo chamán porque no, bueno, Ponerle un nombre. ajá, pero podemos decir el brujo, ¿no? Ya esto lo habíamos mencionado en algún programa, pero bueno, Sí, sí, sí. o digamos el brujo. El brujo entonces tira los objetos que tiene y le empieza a decir al antropólogo, le empieza a hablar de su papá, le empieza a decir algunas cosas, oye, tu papá esto, tu papá tal vez necesite que le ayudes con esto, no sé qué. Y el antropólogo, lo curioso es que el antropólogo nunca confirma si lo que le dijo el brujo era real o no era real, pero sí le pregunta, en ese momento le pregunta, oiga, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cómo sabe lo que me está diciendo? Y la explicación del brujo es, porque tú vienes acompañado con unos muertos, yo tengo otros muertos, y entonces tus muertos están comunicando con los míos y me dicen qué es lo que te tengo que decir, qué es lo que estabas diciendo, ¿no? Justamente. Bueno, ya no sabemos porque el antropólogo no lo aclaró si lo que le había dicho el brujo era real o no, pero esa era la explicación, ¿no? Y el documental continúa después con otros temas, etcétera, pero a mí me llamó mucho la atención eso y tiene mucho que ver con lo que tú comentabas ahorita, ¿no? No sé, ¿quieres comentar eso? Sí, bueno, la otra manifestación que platicábamos en esa reunión fueron unas, porque también por eso empezaron a hablar acerca de los muertos infantiles, porque en esa reunión se hablaba de que en una de las habitaciones de la casa había en el techo manitas, parecía como manitas sucias que ensucian la pared, pero estaban en el techo. Y eran manitas muy pequeñas, manitas infantiles. Y la incógnita fue cómo el techo se ensució con unas manos y unas manos tan pequeñas en una casa donde no hay niños pequeños. Eso se dejó con el tiempo y cuando se mudan, cuando hacen la mudanza, llegan a otra casa, todo normal, todo tranquilo, hasta que un día ven manitas en la pared, manitas infantiles en la pared, pero igual en una altura que sería inverosímil que alguien que tuviera unas manitas de ese tamaño pudiera llegar. No fue en el techo, pero sí fue como a un 80 del piso, ¿no? Entonces, en esa charla decían eso, un muerto infantil hay que cuidarlo más porque puede hacer travesuras que empiecen a ser incluso peligrosas, ¿no? Porque pueden perturbarnos demasiado o porque pueden ser, con tal de llamar la atención, cada vez más fuertes. Entonces, bueno, viene esta idea de lo mismo, hay que poner velas, hay que poner un juguetito por ahí para que se entretenga el muerto infantil y no haga demasiadas travesuras. Fíjate que no había pensado contar esta historia y, bueno, no había pensado contar esta historia, pero ahorita que lo dices, pues fue inevitable recordarla sobre el mismo libro que ya había comentado la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, el libro de Sombras y Susurros, donde los arqueólogos cuentan sus historias y una de las historias que cuentan es justo así, justo así. Bueno, no justo así, perdón. Voy a referirme a que justo a propósito de los niños es ah, el arqueólogo que está contando esto dice que él lleva a su cargo a un grupo de estudiantes, van a un centro arqueológico a trabajar y entonces él tiene que regresar al pueblo y se quedan en el campamento los estudiantes, pero al día siguiente cuando regresa los estudiantes están muy espantados porque durante la noche escucharon
voces de niños que andaban alrededor jugando y gritando y que les tocaban en la casa de campaña, ¿no? Y sentían que pues eran sus manitas ahí haciendo ruido y hablando, ¿no? Entonces, y el arqueólogo obviamente no les cree, pero se va otra vez, pasa 2 o 3 noches él yéndose y los muchachos quedándose en el campamento y les dicen lo mismo, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurre hacer una ofrenda de dulces, llevarla y bueno, la ponen por ahí y entonces a partir de ese momento ya no los asustan más los niños, ¿ves? Después les cuentan que ahí cerca había un orfanato en el que habían muerto 30 niños en un incendio, ¿no? Por Dios. Entonces, bueno, ya la historia está más completa, cuentan más detalles que yo no voy a, no pensaba contar ahorita, pero bueno. Pero es eso, se les ofrece, se les pone una ofrenda y entonces con eso los niños ya no vuelven a aparecer, por lo menos durante el tiempo que estuvieron ahí trabajando en ese centro arqueológico, ¿no? Y bueno, me recuerda también una escena de La Bruja de Blair, la primera película de La Bruja de Blair, porque también hay niños que son los que se aparecen en la noche en el campamento para hacer ruido. Recordemos, La Bruja de Blair es una película, es ficción, pero muchas de esas películas se basan en historias que se cuentan de manera oral, ¿sí? Entonces, eso es lo que las vuelve interesantes y por eso muchas veces nos parecen parecidas y decimos, claro, esto suena mucho a lo que yo he escuchado, sí, porque los guionistas se basan en ese tipo de historias para hacer los guiones y las películas, ¿no? Pero en La Bruja de Blair es lo mismo, o sea, la escena que se describe en el libro que te comento es muy parecida a la escena que se ve en la película de La Bruja de Blair. Entonces, bueno, pero en La Bruja de Blair suceden otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, y hay una última historia, nada más ahorita, que también quisiera comentar muy, muy rápido, que cuenta en el libro de leyendas urbanas y tradicionales, que ya hemos comentado. Ahí uno de los estudiantes cuenta una historia en la que aquí por Xochimilco, digo aquí porque yo estoy por Xochimilco, aquí por Xochimilco, él sale en la noche en el carro, por alguna razón tiene que salir muy tarde y entonces se da cuenta después cuando regresa que va a un lugar, no recuerdo ahorita los detalles, va a algún lugar y regresa, pero dice, nunca, o sea, fui al lugar que tenía que ir, recogí lo que tenía que recoger y regresé. Pero cuando regresa en lo que es, digamos, la defensa y la salpicadera, en el polvo, impresas en el polvo del camino, estaban las manitas como si muchas manitas hubieran empujado el carro, ¿no? Entonces, bueno, es una historia también, no recuerdo ahorita más detalles, pero lo que recuerdo es eso, las huellas de las manitas en el carro, dice, así en toda la tierra del camino que se le pegó al carro, pero estaban muy bien marcadas las manos y eran manos pequeñitas de niño, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, esas historias, y justo yo me imagino que también como en las manifestaciones o esta creencia de que las manifestaciones de los muertos infantiles son un poco más persistentes, también por eso pueden causarnos un mayor impacto, ¿no? Creo yo que esa es como la cuestión. Tengo yo otra historia que nos mandaron al correo. Aquí ya no es de muertos infantiles, pero sí es de muertos manifestándose. En este caso son de la familia. No sé si quieres escucharla o quieres contar alguna historia tú también. Otra historia, me dijiste que eran varias. No, cuéntala, cuéntala. Bueno, esta historia nos la manda Raúl, nos la mandan desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por la historia. Nos mandan una fotito que ya la estarán viendo en la pantalla, pero mientras les voy a contar la historia. Y bueno, dice que estas son sus experiencias de primera mano y que pasó en el 2018 cuando falleció un primo, y la voy a empezar a leer. Falleció un primo con el que a pesar de no hablar seguido nos llevábamos muy bien. Cuando estaba yo en la casa de su hermano ayudando con los preparativos del funeral, la tapa de un garrafón de 20 litros de agua saltó y de la nada. O sea, se destapó el garrafón solo. Yo estaba enfrente de él y lo vi todo. Eso me pasó el día en que mi primo murió.
A una tía, por otro lado, a una tía se le cayeron cosas en el closet también. Y luego, el año pasado, cuando falleció mi papá, al que tenía como 15 años que no había visto, eh, toda la familia me habló, me empezaron a llamar para darme las condolencias. Estaba sentado en la cama, de frente de mí estaba una mesita con un espejo donde mi esposa tiene sus cosméticos. Entonces, la tapa de uno de los frascos también se cayó así de la nada. En ese momento me acordé de lo que me había pasado unos años antes con la muerte de mi primo. Luego, tengo una bodeguita afuera de la casa donde guardo todas mis herramientas. Tenía una cubeta con tierra mezclada con abono para las plantas y esa cubeta estaba volteada en el suelo con la tierra esparcida. La cubeta estaba en el suelo, según yo, por lo mismo, para que no se fuera a caer de ningún lugar. Entonces, nadie entra a esa bodega, solo yo. Y la cubeta aún así se volteó, se destapó, se volteó y toda la tierra se dispersó. Y bueno, mando una foto, es lo que nos dice, mando una foto para que vean cómo quedó la tierra de ese día en mi bodeguita. Y manda muchos saludos para el público y para nosotros dos, Marco. Muchas gracias, Raúl. Oye, muchas gracias. Qué bueno que nos estén escuchando ya en Estados Unidos. Ojalá Sí, sí. compartan para que estos programas y estas historias lleguen más lejos, ¿no? Y bueno, qué bueno que hasta foto nos mandó. La vamos a poner en el video, entonces sí, sí la vamos a incluir. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo sobre esa historia, Aida? Bueno, solamente resaltar unos elementos. En esta historia no es que los muertos estén hablándonos, diciendo algo, por ejemplo, diciéndole algo, en este caso a Raúl o a sus familiares, pero sí están manifestándose. Y en este sentido, no sé, recuerdo en algún momento, en algún otro video, cuando estábamos hablando de manifestaciones también de este tipo, que muchas veces se tiene la creencia de que cuando alguien muere y alguien de la familia muere, se va a despedir o pasa por los lugares en los que estuvo para despedirse de sus seres queridos. Y estas manifestaciones se podrían entender justo como una despedida. Sí, sí hay historias que dicen, por ejemplo, porque yo recuerdo, no recuerdo quién me contó esa historia, pero sí recuerdo que decía que cuando había muerto algún familiar, habían tocado la puerta. Entonces había salido a ver, así como tú, ahorita te digo algo sobre eso, así como tú, salió a ver y no había nadie, ¿no? Pero ya en ese momento entró una llamada y les dijeron, oye, es que tu tío fulano acaba de morir, no sé qué, y lo relacionaron, hicieron esa relación, ¿no? A ver, acaban de tocar la puerta, pero No había no nadie. había nadie y resulta que aproximadamente a la misma hora estaba muriendo el familiar, ¿no? Por Dios. Entonces, Oh, qué bueno, susto. pero esas No me historias, digan así. pero esas historias son comunes, o sea, en realidad son bastante comunes. Obviamente, podríamos decir, bueno, no hay ninguna prueba, o sea, fue un ruido, pudo haber sido otra cosa, el viento, etcétera, pero la gente hace esa relación, ¿no? La gente hace esa relación. Eso que escuché, eso que pasó, eso que se cayó, lo relaciono con la muerte de un familiar, de una persona cercana, porque aproximadamente a la misma hora fue que ocurrió, ¿no? Entonces, no es nada raro. Ese tipo de historias me parece que son bastante comunes. Pero quería decirte algo, por cierto, ahorita que hace rato que hablabas tú, que habías escuchado tu nombre y te habías parado en automático a abrir la puerta. Bueno, primero, en la Ciudad de México no hay que hacer eso, ¿no? Ya sabemos, no hay que abrir la puerta en la noche a esas horas de la madrugada. Eran las 5:30 de la mañana, ya se veía clarito antes de que se cambiara el horario de verano. Entonces, Bueno, está bien. No, pero ¿sabes qué? Sí había escuchado yo y alguien conocido muy cercano a mí, me había dicho eso, que escuchaba que le decían su nombre, ¿no? Que estaba en su casa sola, ¿sí? Y que de repente le hablaban, decía, es que me hablaban por mi nombre, pero alguien le había avisado porque le había pasado ya, lo había contado y después le dijeron que no contestes cuando escuchas que te hablan por tu nombre, nunca contestes. Dime, ¿qué no. pasó? O sea, no tienes que contestar. No sé por qué, no sé cuál es la explicación,
pero es una de las cosas que dicen, ¿no? Si te están hablando por tu nombre, tú no digas, dime, ya voy. O sea, no estableces ese diálogo, ¿no? Se supone. Es una de las recomendaciones que a esta persona le daban porque ella me decía, si es que estoy aquí en la casa y de repente escucho que me hablan, allá en el piso de arriba me están hablando, en la recámara, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Por Dios, oh por Dios. Bueno, sí, cuando yo conté eso de que escuché mi nombre y fui corriendo a abrir la puerta pensando que era mi mamá, que después, o sea, yo creo que igual estaba muy dormida porque si lo hubiera razonado 2 minutos, mi mamá a esas horas sin avisarme en mi casa, o sea, no tenía ninguna lógica. Pero yo pensé que había sido ella, entonces salí corriendo, abrí la puerta y no había nadie. Yo estaba esperando que hubiera alguien de la voz y de que escuché mi nombre claramente. Entonces, cuando yo conté eso, lo que me decían los demás en esa reunión que les estaba platicando es que nunca pregunte qué quieren. O sea, que no entable una conversación preguntando qué quieres, ¿no? Porque pueden pedirnos cosas que no vamos a darles. Entonces, ellos me decían, tú no preguntes qué quieren, tú dile, aquí está tu velador, aquí está tu agua, aquí está tu florecita o lo que quieras y gustes, pero no preguntes qué quieren ellos. Entonces, bueno, esa fue una de las cuestiones que yo dije, bueno, está bien, no lo volveré a hacer, pero pues resulta ser que sí hablan de pronto. Bueno, sí, no. ah, Si a las 5 de la mañana escuchas que te hablan, no abras la puerta. Por lo No, menos no, esa recomendación es contra los vivos, ¿no? sí, Que pueden estar también. por ahí. Bien. Oye, pero recordé otra historia de lo que contabas tú sobre esta persona. Es que esa historia que contabas era interesante, que decía, yo estoy en algún lugar, entonces veo al muerto junto a la persona y ese muerto me pide que le diga algo. Bueno, obviamente tenemos películas, incluso series de ese tipo, ¿no? O sea, Yo solo está, recuerdo la película esta de Ghost, no sé tú, es una película viejísima, además. hay una serie con Jennifer Love Hewitt, creo que se apellida, Ah, tienes que razón, no, esa serie. no Ujú. recuerdo ahorita cómo se llamaba en español, tampoco recuerdo cómo se llamaba en inglés, pero la vamos a poner ahí en los Ghost subtítulos. Whisper, creo que era el nombre en inglés. Creo que sí, que se basaba justo en eso, ¿no? En Mm, que, en que los muertos se acercaban a ella, un poco igual que en Sexto Sentido, ¿no? Con el niño, los muertos se acercaban a la persona para comunicarse con ella y que ella les llevara el mensaje a los vivos, ¿no? efectivamente. Partiendo de la idea de que hay gente que tiene esa sensibilidad, puede escucharlos, puede entenderlos y se lo puede comunicar entonces a los vivos a los que les quieren dar el mensaje. Bueno, pero a partir de esa idea, te voy a contar una cosa que me platicó un exalumno hace ya tiempo. Él me decía que leía la mano y entonces le pregunté alguna vez, oye, ¿cómo aprendiste a leer la mano? Y me dijo, no aprendí. Dice, solo me salió. Y yo le pregunté, a ver, pero ¿cómo es eso? Explícame. Entonces él me cuenta esta historia. Me dice, bueno, yo estaba un día en mi trabajo y estaba platicando con una chica y un poco, pues, por coquetear con ella y por hablar y todo, le digo, oye, a ver, dame tu mano, te voy a leer la mano, ¿no? Y ella le da la mano. Dice él, yo estaba solo jugando, estaba bromeando, en realidad, pues lo que quería era nada más acercarme y que me diera su mano, ¿no? Pero me dice, pero entonces cuando yo tengo su mano, de repente se me empiezan a venir cosas a la cabeza y se las digo. Dice, Por Dios. y entonces ella se sorprende mucho, no sé qué tanto le dijo porque no me contó, pero le empieza a decir lo que a él dice, es como si yo lo escuchara, como si me lo estuvieran diciendo al oído. Entonces yo le dije lo que sentí que tenía que decirle, dice, y primero ella se sorprende y después se echa a llorar, ¿no? Y entonces, pues ya, dice, ya, yo ya no sabía qué hacer y bueno, lo Por que Dios. empezó como una broma se salió un poco de control. Pero de ahí lo que siguió es que en su trabajo al rato ya tenía una fila de gente a que quería que le leyera la mano también, ¿no?
Y lo que me decía es que lo que hacía era eso, simplemente, o sea, tomaba la mano, empezaba a verla, nunca aprendió en un libro o alguien le enseñó qué decir, pero decía que escuchaba de alguna manera lo que tenía que decir y que simplemente lo decía, ¿no? Y parecía que era tan atinado que la gente entonces lo empezó a buscar, ¿ves? Eso me lo contó. Hoy. Sí, este exalumno se llamaba Luis y él me lo contó, ¿no? Yo nunca le pedí que me leyera la mano, por No, cierto, no. Yo sí le pero, hubiera dicho que me leyera la mano en ese momento. pero sí, él me contó que así empezó a leer la mano y era más o menos buscado para eso. Qué interesante. En esa charla en la que yo estuve y que estuve preguntando y demás, me hubieran dicho que era un muerto susurrándole. Seguramente, por eso lo Ujú. relacioné, seguramente. Sí, Sí, y esto tiene que ver, por cierto, eso no lo hemos hablado, ya, yo creo que ya lo hablaremos en algún programa que hagamos sobre eso. Tiene que ver con los tipos de adivinación, porque los griegos, desde los griegos ya ellos distinguían dos tipos de adivinación. Una adivinación que es por inspiración, que es este caso, ¿no? Donde la persona que está adivinando es, lo dicen como una antena, ¿no? Que recibe el mensaje y solo lo transmite. Es esa que incluso tiene que ver con la etimología de la palabra inspiración, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa etimología. Bueno, pero es la adivinación por inspiración donde el mensaje te llega y tú solo lo transmites. Y la otra manera de adivinación tiene que ver con la técnica, que es cuando tú aprendes a partir de un sistema, ¿no? Que pueden ser las cartas del tarot, la baraja, los caracoles, por ejemplo. Hay un montón de cosas que se pueden leer, ¿no? La mano, el café, las hojas de té, etcétera. Pero ahí tienes que aprender la técnica, ¿no? Ahí se supone que no es tanto la inspiración, sino aprendes tú los significados de ciertos elementos y lo que haces entonces es interpretarlos. Ahí no es que te llegue la inspiración, sino que es a partir de una técnica que aprendes y que practicas que después puedes adivinar, ¿no? Pero el punto es que esa adivinación por inspiración, normalmente en las culturas, diferentes culturas, como hemos ya dicho, está relacionada con los muertos, con el espiritismo, como decías tú al principio. sí, claro. Sí, eso es bastante interesante porque justo es como que servimos nada más de antena, como tú mismo dijiste, ¿no? Para que desde aquel mundo de los muertos puedan explicarnos qué pasa con este vivo o con esta viva, ¿no? Bueno, ya sabes, podríamos empezar a leer las cartas. No, no sé, yo, por lo menos creo que por inspiración va a ser muy difícil que yo pueda hacer algo. Yo no quiero que me hablen para que me cuenten nada, ya. Y por técnica, bueno, como cualquier técnica, supongo que es estudiar, aprender y practicar, ¿no? Entonces, Seguramente que sí. pero bueno, lo que sí dicen y siempre recomiendan es, bueno, si te vas a meter a practicar o a estudiar una de estas técnicas, tienes que hacerlo con respeto, ¿no? Porque también las creencias a propósito de la adivinación, pues implican eso, ¿no? Un respeto y a veces un intercambio, y eso es lo que también la gente tiene que saber, ¿no? Entonces, bueno, es algo con lo que también tenemos que respetar esas creencias, yo creo, y hay cosas como que no es recomendable para andar jugando, como de repente algunas personas lo toman, ¿no? Sí, claro. Este, que es el caso, por ejemplo, de la Ouija, ¿no? Que justo es uno de los elementos, ya hemos mencionado en otros momentos, la Ouija, y pues lo que se cuenta, cuando se cuentan esas historias, normalmente las cosas salen mal porque quienes se acercan lo hacen sin respeto, lo hacen por jugar y al final no saben qué es lo que puede traer eso como consecuencia desde la perspectiva de si tú crees en eso y estás ah,
provocando una consecuencia que no sabes manejar y no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las consecuencias de acercarse de repente a estas técnicas sin un respeto y sin un conocimiento real, ¿no? Sí, claro, claro, eso es bien interesante también, ¿no? Ah, pues no sé, yo la verdad quiero hacer de una vez la invitación a que si tienen alguna historia de este tipo, por favor, nos la hagan llegar. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es narrativasdiversas@gmail.com. Nos pueden escribir comentarios en YouTube también abajo de este video para que ustedes pues tengan como ahí su misma historia dentro del mismo video, ¿no? En los comentarios. Pero sí mándenla porque yo creo que es bien interesante y ya poniéndonos a hacer memoria, tal vez sí nos habla del muerto, aunque pensemos que no. Bueno, pues ya la gente nos contará si les han hablado los muertos en algún momento, pero bueno, tal vez ya con las pistas que dices, tal vez la gente ya piensa que sí y nos cuente alguna historia, ¿no? Claro, claro que sí. Bienvenidas todas las historias. Pues Marco, no sé, ¿quieres agregar algo más? No, yo creo que ya por hoy fue un buen programa, unas buenas historias. Algunas no estaban planeadas, pero creo que salió bastante bien. Tal vez tuvimos inspiración. Ay, ya, no me digas eso porque me da miedo y ya pronto se va a oscurecer. Así que bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Nunca te han espantado. Este programa se llamó A ti nunca te ha hablado un muerto y yo soy Aida Chacón. Me dio mucho gusto estar en esta charla con ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense de mandar sus historias a nuestro correo narrativasdiversas@gmail.com y de activar la campanita. Recuerden que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Además de eso, tenemos un canal en Spotify y pueden activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones de nuestro podcast. Y la página de Facebook, ¿no? El canal de YouTube, la página de Facebook y el canal de Spotify se llaman igual, nunca te han espantado. ¿Ok? Pues nos vemos en la siguiente misión, Marco. Muy bien, gracias Aida y pues nos vemos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego.